Bueno, pues estamos aquí en una conversación con Ander que hace mucho bueno, ahora lo presentaré, que hace mucho que no estamos y me ha parecido pertinente tenerla, ¿no? De esta jornada 2 o de lo que nos está dejando los comentarios de este mundial de Fútbol de 48 selecciones. Y nada, va a ser una conversación, esperemos que dinámica, con muchos temas que tanto aporte yo y como aporte Ander y su visión. Y, y nada, muchas gracias por venir, Ander. ¿Qué tal, Asier? ¿Cómo estás? Nada, encantado, ya sabes que siempre es un placer pasarte por aquí a charlar contigo. Y nada, vamos a hacerlo en formato audio, entonces sin vídeo, sin pizarra, ¿no? Sin imágenes ni nada, que a veces nos va a llevar más a la imaginación que a lo tangible, ¿no? Que son las imágenes y las flechas y las pizarras. Y nada, voy a empezar introduciendo un tema y a ver qué nos deriva. Y el tema yo creo que va a ser, no sé si la favorita, porque luego hablaremos de la favorita o no, pero creo que la selección que está cambiando la perspectiva, sobre todo europea, de cuanto a las soluciones, a las posibles soluciones que se pueden encontrar en el mundo del fútbol. Y nos trae que la Argentina de Scaloni, que no sé qué te parece, no sé si te enamora su juego, que yo creo que sí, porque es muy vistoso, pero ¿qué opinión tienes sobre Scaloni, sobre Argentina, sobre cómo se puede replicar también ese modelo de juego? Bueno, te he lanzado muchos temas, entonces empieza por el que quieras. A ver, lo primero es que evidentemente a nivel de ser vistosa es una de las más atractivas que hay en el torneo, por lo menos de lo que hemos visto hasta ahora. Y eso que los partidos que ha jugado para mí, no hablo, ahora no estoy hablando de bonito o feo, estoy hablando de jugar bien o jugar mal, creo que los ha jugado de manera solvente. O sea, que los ha sacado sin tampoco necesitar su máximo nivel, pero sí ofreciendo una versión muy competitiva. También a mí me gustaría destacar de la selección de Scaloni no solo el hecho de lo que todo el mundo tiene en la mente, que es el qué hace con la pelota, que eso pues, es juntar mucho perfil de nivel técnico muy alto, que podrían ser incluso, si te pones media puntitas, Sí. asociativos, y a partir de juntarse con balón sacar juego, sino a mí lo que me gusta es la madurez competitiva que tiene. El otro día, por ejemplo, contra Austria, entiende que hay momentos del partido, y lo dijo Julián Álvarez después, entre entrevista y entrevista sobre el Barça, pues Sí. lo comentó, que cuando les tocó defender, remangarse, ir a bloque medio bajo y entender que el rival te va a someter, saber sufrir, saber juntarse y a partir de ahí que no te generen nada, y yo eso le doy mucho valor, que un equipo entienda cuándo puedo dominar y si no puedo dominar, que me toca sufrir, me parece dar un salto competitivo importantísimo. Entonces, así por cerrar la primera intervención, Ujú. te diría que me parece una selección muy bien trabajada, muy competitiva y que luego tiene una manera de jugar que lo que es el ojo te lo llena mucho. Scaloni también lo comentaba, ¿no? Que no les gustaba jugar sin balón, pero que hay veces que, Ujú. que- que- que lo tienen que hacer porque el rival te lo quita o porque igual quieres descansar sin balón, ¿no? Que se puede descansar de las dos maneras. Has apuntado el alto nivel técnico y también creo que están en un estado de flow, ¿no? Vamos a Ujú. categorizar flow, ¿no? Que están en una nube, ¿no? O sea, todo lo que hacen o todo lo que parece que hacen en esos momentos, y concuerdo contigo que ha sido solvente, que no ha sido, creo que, la Argentina más top que podamos ver, pero creo que ese estado de flow, ese estado de poder replicarlo durante ya son 8 partidos, ¿no? De mundial hasta ganarlo, creo que es algo difícil de replicar. Eso esa técnica, ¿no? Y sobre todo, además, que es que tienes a un jugador como Messi, que cada vez que le envías un melón, o la mayoría de veces que envía un melón, te lo convierte pues, en una pelota de fútbol, ¿no? En una pelota redonda. Entonces, Ujú. ese nivel técnico tan exigente, ¿crees que lo puede mantener? ¿Crees que es posible mantener? Porque claro, el pasado mundial empezaron perdiendo, ¿no? Ujú. Y sí que yo creo que se fue encontrando durante el torneo. Ahora, aunque no veamos el nivel top, ya empieza desde un nivel más alto, ¿no? Ujú. ¿Y crees que ese nivel se puede mantener durante todos los partidos, todos los encuentros?
Hombre, irá un poco en picos y valles, porque estar inspiradísimo durante todos los partidos que se juegan en el Mundial, sobre todo eliminatorias, que ya por el hecho de que cuando pita el árbitro te vas para casa o sigues adelante, pues eso ya modifica. Entonces me imagino que algo les alterará. Mis dudas con Argentina no van tanto por ahí, sino van por factor Messi, luego te lo ampliaré. Eh, pero sí que creo que lo que es sobre todo es un modelo de juego que es coherente con el futbolista que tienes, que quizás para mí le pasa que, a ver, en escenarios contra equipos que le puedan discutir el dominio, si el hecho de no tener tanto perfil que pueda correr a la espalda le puede perjudicar o no, esa es mi duda. Eh, Lo tenía apuntado. pero luego, si tú lo ves, al final es nivel técnico y nivel de interpretación. Porque, Sí. por ejemplo, el primer día, el gol de Messi, Mm. si tú te fijas, el primer gol, si te fijas, no hay amplitud en el equipo de Argentina, sino lo que hay es mucho jugador por dentro que al final acaba haciendo que los jugadores del equipo rival tengan como eh, inputs constantes sobre a quién saltar. Entonces, los dos pivotes de Argelia van hacia adelante porque tienen a dos jugadores argentinos delante, pero claro, es que por detrás también hay más. Y en este caso, claro, al ir hacia adelante los pivotes, la línea defensiva no puede acompañar porque ya tienen jugadores ahí y Messi encuentra el jardín en el que cuando se pone de cara, pues ya es cierto que Lucas Zidane no está muy inspirado, pero el giro entre líneas y la conducción es buenísima. Y luego el otro día hay un par de secuencias que la FIFA hace vídeos en redes con dibujado y que va siguiendo a los jugadores para que te puedas fijar bien. Una secuencia contra Austria en la que Argentina está moviendo el balón y en el momento en el que sus jugadores quieren ir hacia adelante, claro, tienen tanto estímulo delante que para cuando se giran hay un argentino libre detrás, que es a partir de esa movilidad por dentro y acaban consiguiendo que Messi pues sea influyente en el con balón y no se preocupe tanto del sin balón, que es donde yo tengo las dudas. Entonces a mí lo que me parece es que tienen suficiente, primero tienen mucho jugador de calidad tanto en el once inicial como en el banquillo y sí que tienen como ese flow que comentabas tú, que sí que les puede permitir fluir hasta el final del torneo. ¿Por qué? Porque Scaloni también ha destacado muchas veces la importancia de generar esas relaciones ya no solo en lo futbolístico, sino fuera del campo también. Sí. Entonces me parece que es como una serie de cosas que se van sumando, tanto puramente futbolísticas como de gestión de grupo fuera, que sí que pueden ayudar a que el equipo mantenga esa fluidez. Además, mi sensación es que Scaloni y la primera tanda de cambios creo que ha sido idéntica. Julián Álvarez y Nico González dentro en los dos partidos. Ujú. Ya te indica que él lo ve que cuando quizás ahí puede ser que el rival se ve obligado a dar un paso adelante, vale, yo te saco perfiles que también tienen esa energía, esa agresividad, Julián más completo, Nico pues igual más unidireccional en el sentido de más agresivo, más desde la conducción o desde la profundidad tirarte, pues darle un punto extra al equipo que le puede venir bien. Entonces, creo que sí que lo pueden mantener por muchas cosas, por todo esto que hemos comentado. Y creo que además que has citado también lo que pasa fuera del campo. Ujú, Creo que también los jugadores se están jugando por algo, ¿no? Que a veces yo lo llevo más a un simbolismo mesiánico, se diría. Bueno, un simbolismo como de un profeta, ¿no? Que están jugando por algo más grande que por ellos mismos. Y creo que también ujú, esa espiritualidad, vamos a decir, eh, no hay otra selección que la lleve, ¿no? En ujú, pos de jugar para algo y por alguien, ¿no? Luego también, en el punto de futbolístico que decías, claro, juntar tantos jugadores en un mismo sitio y de una calidad técnica muy alta, claro, es como que los dos laterales, por ejemplo, están eliminados, porque es como que en su zona no hay nadie, ¿no? Entonces, eso es. los dos laterales están defendiendo a la nada y mientras si es defender un 4-4-2, pues los dos centrocampistas están sobrepoblados y hay muchas alturas y muchas combinaciones, muchos ángulos también en los que combinar. Y el apunte ese de la defensa y el no tener perfiles que puedan correr al espacio, porque Messi las carreras que hace son muy selectivas y a veces las hace agachar la Ujú. cabeza como diciendo, bueno, pues me toca correr y lo tengo que hacer. Y como en esa carrera en el 90 que al final para meter el 2-0 frente a Austria, pero creo que defienden bien en el 4-4-2, pero claro, con una selección que todavía no se ha enfrentado, obviamente, ¿no? Pero con una selección que le pueda quitar tanto el balón y le pueda someter tanto y no tener ese respiro eh,
que le pueda estar atosigando, pues me parece importante y creo que por eso yo no la pongo favorita, aunque sí que es verdad que me parece eh, la clara ganadora en cuanto a referencia futbolística para todo el mundo del fútbol, creo, Ujú, en este 2026. Y se me olvida algo, creo que se me queda algo sí, el tema del ritmo, de que tanto con balón, porque hay veces que tiene secuencias de pase, pues eso, descansando con la pelota, teniendo sensaciones, tocando en corto, ¿no? Y sin balón, defender no en un bloque medio, ni en un bloque alto, sino defender más bajo, también hace que tenga muchos momentos de descanso. Y creo que las selecciones europeas, si algo pueden añadir, es ese ritmo de incidencia, ¿no? De que puedan pasar cosas. No sé si tienes también esa duda en cuanto al ritmo de juego argentino y más, o sea, Messi es el mejor jugador eh, del campeonato, pero tiene una resistencia, o sea, un cansancio físico acumulado por su edad, obviamente, y ujú. porque nunca ha sido lo más destacado, eh, pero no sé si ese punto de ritmo que le puede imprimir la otra selección a la que se enfrente, ese punto de atosigamiento, pueden añadirse a esas dudas que comentabas. Puede ser. La principal diferencia, creo, entre Argentina y las europeas es la rigidez. Ujú. Hay mucha selección europea que, aunque pueda parecer que no por los jugadores que tienen, son extremadamente rígidas. Por ejemplo, Alemania tiene que atacar en ese 3-1-6 que parece que si lo quitan se acaba el mundo y eso le lleva a tener problemas que hasta Curazao le generó transiciones peligrosas. Luego, por ejemplo, Inglaterra contra Ghana tuvo que enfrentarse a un bloque más medio-bajo y también tiró de esa estructura que básicamente acaba siendo juntar mucho jugador en última línea e imaginarte que a partir de sus descensos se generan combinaciones y demás, pero todo suele acabar a Bélgica también le pasa, en un balón fuera para que el extremo se la juegue en uno para uno y centrar al área, o una acción individual que genera un hueco en el que tú puedes progresar y hacer daño. Entonces creo que el hecho de no tener esa rigidez es una diferencia importante a favor de Argentina. El tema del ritmo, para mí Argentina no es un equipo, normalmente los equipos suelen necesitar algo, un trigger o algo que les lleve Sí, a entrar en ritmo. Argentina para mí lo que hace es gestionar el ritmo, que lo decías tú, cuando le apetece descansar y juntar más pases sin ser tan vertical, se siente cómoda. Ahora, en el momento en el que te detecta un sí. espacio por dentro o una posibilidad de meter un balón dentro, hay dos combinaciones y salimos al lado contrario, como que se acelera todo, ¿no? Y ahí digamos que el ritmo cambia. Por ejemplo, han pasado de 1 a 9 en el ritmo. Ujú. Entonces creo que ahí Argentina lo maneja bien. Mi principal duda, y aquí te voy a tirar la piedra que también he tirado en otros sitios, que es, que es para mí la mayor duda, es qué va a pasar en ese escenario que tú me planteabas teniendo un jugador que en el defensivo es -1 como es Messi. Y esto no es el topicazo de Messi no defiende, es que se ve muy claramente que cuando defienden en ese 4-4-2, Leo está totalmente exento de trabajo defensivo, muchas veces quedándose incluso descolgado y es más un 4-4-1. Claro, yo como analista nos pasa que tú cuando ves equipos que tienen esa figura de jugador. Vale, y como comentábamos, en cuanto a la selección que mejor ha jugado al fútbol, me ha sorprendido que no hayas dicho Estados Unidos con Pochettino, Pero porque, tiene trampa eso, ¿eh? Es vale. que no he visto los partidos. Vale, 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 vale. Claro, claro. Entonces te voy a relatar yo, te va a hacer como el teléfono descacharrado, ¿no? Venga. Te voy a relatar yo lo que creo que ha sido para mí la mejor selección, am, teniendo en cuenta la historia que tiene Estados Unidos en cuanto en el soccer, en el fútbol, ¿no? Ujú, Em, y, y también, si no has visto las ruedas de prensa de Pochettino, te la recomiendo porque más allá de todo esto que comentabas de fútbol, pues comenta el hecho de lo que has dicho de Argentina, ¿no? Y cómo, pues, condicionantes como la felicidad, ¿no? Que lo utiliza varias veces, pues ujú. importan, ¿no? En la vida y en el fútbol. Y creo que Estados Unidos es la que mejor ha jugado. Obviamente no ha jugado contra grandes rivales, ¿no? Pero cómo está encajando las piezas con Mackenzie, con McKennie, perdón, con un jugador de la Juve, no sé si lo conoces, con esa capacidad técnica y esa capacidad sobre todo de repetir esfuerzos,
está en banda y él tira el desmarque por dentro. Está jugando su selección por izquierda y ves como, al igual que Thiago Almada, ¿no? Se recorre toda la frontal del área y va a relacionarse con sus jugadores, ¿no? Un Ujú, centrocampista como Tillman, que me ha sorprendido porque, o sea, yo al Bayer Leverkusen este año lo he visto lo justito o no lo he visto, ¿no? Entonces son de esos jugadores que te sorprenden por esa capacidad que tienen, pues para asociarse, ¿no? Porque Pochettino lanza la idea de que sí, hay una estructura pues, con salida de tres, con triángulos en bandas, ¿no? Pero bueno, dentro de una libertad futbolística, una libertad de colocar a los jugadores donde tienen que estar y una libertad de que los jugadores interpreten las situaciones de juego, que quizás es más importante que la estructura misma, ¿no? Y ujú. además eso está acompañado, creo que con mi jugador favorito defensivo, que es Tyler Adams, no sé si lo conoces también Sí, sí, del sí. Bournemouth, que me parece defensivamente, esa lectura que decía defensiva, creo que es la que mejor interpreta o la que tú lo puedes leer, tú lo puedes sentir desde casa como ese medio, aparte que es un jugador rapidísimo y es un jugador que mete bien el pie, que recupera, pero es que además llega en medio segundo antes que los demás, porque a su vez que hay gente, hay futbolistas en su mayoría, que interpretan el fútbol ofensivo, hay jugadores también que interpretan el fútbol defensivo y son capaces de leerlo, ¿no? Entonces, con Tyler Rams, que hace de ese jugador para equilibrar, ¿no? Y en estos dos partidos am, ha tenido, en una estuvo Pulisic en izquierda, tirando ese me acerco y me voy, ¿no? Haciendo la puerta atrás de baloncesto y tirando luego Ujú. el desmarque. Y en este segundo partido que se enfrentan contra Australia, creo, o en la línea de tres, pues sí, tiene además es de agradecer que explique estas cosas, ¿no? Le preguntaban por cuestiones tácticas y puso a dos delanteros pues, para fijar esa línea de tres y para que esa relación entre Dest y McKennie se quedase en un juego 2 para 2, que es lo que hemos comentado antes. Si dos jugadores ofensivos se entienden y se anticipan a lo que uno va a hacer el otro, la defensa, si salta, está acabada, está muerta, ¿no? Y Ujú. creo que la siguiente vez que la veas, creo que ahora juega contra Turquía, pero bueno, Turquía está eliminada, pero es una sección muy interesante y creo que de la que más se puede aprender en cuanto a nivel profesional o de lectura o de también cómo ha convertido Pochettino el fútbol estadounidense de momento, ¿no? Y si puede ser una nueva era que empiece en ella, ¿no? Vale, Sí, entonces, por lo que comentas es un poco la confirmación que para mí este mundial va un poco de eso, sí, de que el fútbol a nivel global está creciendo y que hay más cosas allá de lo que el de, público mainstream ve, ¿no? de Europa, Eh, ¿no? y te diría también de las Brasil, Sí. Argentina, ¿sabes? Lo típico. Porque tú ves equipos que en general, ahora, entendiendo equipos como selecciones, que tienen cuerpos técnicos de gente formada, de gente Ujú, que es muy capaz y que puede diseñar, por lo menos a nivel de darles herramientas a los jugadores, equipos que no te diré que sean competitivos, porque eso te lo marca también el nivel de los jugadores, pero sí a los que te va a costar ganarles, ¿sabes? O sea, que sí. luego igual el partido acaba en un 7-1 como fue el de Alemania y Curazao, pero no ha habido tampoco tantísimas goleadas, porque al final, por ejemplo, Brasil-Haití, eh, el partido estaba más o menos igualado hasta que Haití empezó a pegarse tiros en el pie. O sea, Sí, que con quiero la decirte que recuperación eso de es. O sea, Brasil. que al final demuestra que en el fútbol, cada vez, el hecho de que haya gente de más nivel en los banquillos hace que los equipos sean más difíciles de superar y que luego también el fútbol tiende, en muchos casos de éxito, a un poco lo que decías tú, yo a los jugadores les doy un par de herramientas que básicamente suelen ser intentar generar sociedades entre ellos y decirles los espacios que tenemos que ocupar son estos y a partir de ahí se construyen equipos que juegan bien y que además son atractivos. Ujú. Al final es como
es un poco el tema político, ¿no? De izquierdas, de derechas, que parece que se tiene que enfrentar todo el rato, ¿no? Y parece que Mm, hay que enfrentar el relacionismo con el juego posicional y si eres de uno no puedes ser del otro, pero cuando realmente y normalmente un equipo ganador eh, suele ser el equipo más completo, ¿no? ujú, Y que más se puede adaptar, bueno, al final como la historia del ser humano, ¿no? La adaptabilidad de un animal, ¿no? Y eso transfiriendo al mundo del fútbol, al mundo de un equipo, eh, puedes tener una identidad muy, muy marcada, pero luego tener esa capacidad de adaptación y de empatía humana y de relaciones que es muy difícil de valorar, porque si empezamos a valorar la psicología humana, llegamos a un punto en el que cada uno puede tener su opinión o su manera más acertada, acertada o la perspectiva de ver las cosas, pero entramos en un mundo inacabable e indescriptible, ¿no? Entonces, mm. bueno, pasando ya un poco ese tema, vamos a comentar quizás selecciones de otro escalón y a mí Portugal, por ejemplo, por lanzar una, creo que no sé, le tengo aprecio en cuanto a la selección y por los jugadores que tiene, pero el primer día, salvando esos 5 o 6 minutos, que creo que sí que se ve una Portugal activa, lo demás fue un desastre, sobre todo viendo a Bernardo Silva como extremo derecho, Ujú, excepcional. Pero, bueno, Roberto Martínez poniendo yo a Félix en izquierda y a Neto en derecha, pues es otra de las selecciones que, aún sin enamorarme, porque creo que todavía pueden jugar mucho mejor al fútbol cuando hablamos después como Vitinha, Bruno Fernández y sobre todo Joao Neves, ¿no? Cuando tienes a esos ujú. tres, pero creo que es otra selección que después de una primera jornada eh, con bastantes críticas y que creo que se dio bastante en Portugal, puede encontrar una manera de jugar que le acabe creando una identidad dentro del torneo. Es otro ejemplo de que los equipos tienen vida y que van variando durante el torneo, a veces para bien, a veces para mal. En este caso, a mí Portugal no me enamoró contra Uzbekistán porque creo que llegó al gol, o sea, empezó bien y llegó al gol cuando todavía quizás estaba llegando al juego y a partir de ahí sí que un poco llegó el que ellos lo veían, entre comillas, ganado. Se relajaron un poco cuando llega ese gol Sí. anulado a Uzbekistán y a partir de ahí la calidad individual es lo que marca un poco la diferencia, sobre todo con los jugadores que entran del banquillo, porque Rafael Leao entra en el 83, no hace, o sea, no está especialmente bien, pero acaba metiendo un gol. Ujú, O sea, que eso te da un poco, te explica el impacto que pueden tener ese tipo de jugadores desde el banquillo. Es, de nuevo, volvemos al poner jugadores o sea, donde corresponde. eh, eso es, o sea, y exigir y pedirles cosas que encajan bien, ¿no? O sea, si el primer día me metes o sea, dos jugadores más de amplitud, que ya sé que Nuno Méndez puede hacerlo más, pero puede hacer Sí. más cosas, pero Pedro Neto y Nuno Méndez ahí abiertos, pues ahí vas a generar una congestión que quizás no te interesa, ¿no? Ujú, Y en cambio el otro día ya modificando un poco, pues con esa entrada de Joao Félix, pues digamos que lo arreglas en cierto modo, porque al final Joao Cancelo se te mete dentro como si fuera un interior, ¿no? ujú, Y Pedro Neto es el que te puede dar la amplitud y a partir de ahí ya será la movilidad la que marque. Para mí Portugal eh, peca un poco de eso que comentábamos antes, ¿no? O sea, en cierto modo en este mundial la tendencia es salidas de tres con lateral derecho. ujú. En general, no digo que sea el caso de Portugal, digo que en general es una tendencia. Y Portugal para mí cae muchas veces en ese 3-1-6 en el que 3-1-6 que a veces directamente es un 3-0-7 Ya. porque no había momentos de que no había jugadores en el centro del campo, literalmente, y lo que hacían era los de arriba descolgarse para aparecer ahí. Ujú, Entonces, al final terminaba muchas veces en situaciones de banda, cargando el área con mucha gente, y ahí, pues, un jugador como Cristiano Ronaldo, con esa capacidad que tiene para atacar lados ciegos de los defensores, para oler sangre cuando el rival te deja un mínimo espacio en el área, pues marcó la diferencia. Y luego ya el partido se te abre con el gol de Nuno Méndez de falta, que para mí se la come el portero de ujú. Uzbekistán. Entonces creo que Portugal es una de las que me gustaría ver.
cómo va evolucionando, porque todavía no tiene cerrado ni mucho menos ser primera de grupo. Entonces, ver a ver cómo evoluciona en el sentido de si es capaz de ir llegando al juego, porque por nombres debería hacerlo. Tengo dos cuestiones de Portugal. Una, si tú crees que Ronaldo debería ser titular, que yo creo que sí. ¿Mm? No, no sé. Ah, o sea, Sí. pensaba que ibas a plantear las No, dos no, seguidas. Vale, vale. no, una y una, porque creo que son diferentes. Vale, vale, vale. A ver, yo creo que Cristiano, de titular ante según qué contextos, sí, y Ujú. en otros no. También la pregunta que te podría tirar haciendo un poco como hacen los gallegos, de responderte con una pregunta, es ¿qué jugador pondrías tú de 9 si no juega él, ¿no? A ver, es cierto que el elemento área que él tiene pues muy goloso como para no tenerlo. Tú saber que si hay una situación en la que ganes línea de Línea de fondo, fondo. por ejemplo, o ese cajón, ¿no? Ese cuadrado que hay entre el córner y el pico del área. Sí. Claro, ahí, ¿qué mejor jugador hay en el mundo para rematar un envío lateral? Pues que Cristiano Ronaldo. Pues Haaland, Y aquí este es el segundo corte. Ya os digo, disculpad, pero bueno, seguro que grabamos en otra ocasión y sí que profundizamos más en estas elecciones. En este caso era sobre la idea de Portugal y de cómo es una selección que con la cultura de fútbol sala, que lo lanzaba yo la idea, que con la cultura de fútbol sala que tiene, también esa relación con Brasil, que puede ser la entrada, o podría ser como identidad, y sobre todo con esta generación de bajitos, que podría ser esa selección europea que sea abanderada de la identidad de relacionarse en corto, ¿no? Pero bueno, pero ya os digo que esto seguramente lo profundizaremos en otra ocasión con Ander y nada, os dejo ya con la última parte que sí que creo que es la más personal, la más reflexiva y la que un poco es por lo que quería hacer esta conversación con Ander y creo que ha quedado muy chula esta última parte. Am, Vamos a pasar con tres selecciones más que siempre son candidatas, como Brasil, Inglaterra y Alemania. No sé si quieres empezar con alguna de las tres, Ander. Eh, a ver, que piense. Brasil, a ver, por cosas que haya podido ver, sí, es que claro, de todas he visto uno solo. vale, El otro ha sido más en diagonal, ¿no? Que se dice cuando lees. sí. Entonces, mira, te voy a decir Brasil porque me parece que podemos hilar con Inglaterra y luego dejar a Alemania para el final. ¿Por qué te digo esto? Porque en cierto modo lo que hizo Inglaterra en el debut contra Croacia es, por lo que he visto, en cierto modo parecido a lo que hizo Ancelotti contra Haití, en el sentido de si el debut fue con Igor Thiago, que es un delantero más referencia, Ujú, contra Haití metió a Mateus Cunha y Mateus Cunha lo que hacía era ser un centrocampista más, un poco como Harry Kane, liberando espacios a su espalda para que los extremos, Rafinha, Vinicius, Anthony Gordon y Madueke, si no me equivoco, sí. fuesen los que pudieran estirarte a la espalda. Entonces me parece que son cosas interesantes que a ver ante quién lo puedes replicar, no sé qué te pareció a ti, porque luego te diré una cosa de Brasil que hemos comentado antes con Argentina también y que me parece muy importante. El surfista Mateus Cunha, de las celebraciones de gol. Sí, Am, sí, es un poco también, para lo que entendamos, para los aficionados del Atleti, lo que era Gorka Buceta en el sí, 23-24, sí, ¿no? Con los dos, totalmente. con los dos Williams. Am, y creo que son dos selecciones opuestas en cuanto a la inercia que llevan, ¿no? Que Ujú. ya hemos visto patrones de que han empezado selecciones no encontrando su juego y durante el partido o en el siguiente partido lo han encontrado. Y creo que Brasil cambió mucho en ese primer partido porque empieza Rafinha de media punta, porque es que Brasil no tiene un media punta, a no ser que Neymar esté para jugar, que no sé si lo veremos hoy. Entonces mete a Rafinha ahí como media punta, luego lo cambia después del parón de hidratación o el tiempo muerto a la banda derecha, pero tiene no me acuerdo el nombre de este lateral, pero sí que se contraponen un poco en su juego. Y luego en la segunda parte, con la entrada a ver si no me equivoco al decir el nombre, pero un lateral más bajo, joder, creo que no voy a ser capaz Estoy de mirando. decir el nombre. Juega en la Liga B, Eh, creo. el primer partido fueron Ibáñez, Douglas Santos y luego entra Sí, Danilo. eso es, eso es. Con Danilo, que es un lateral que era más de cerrar.
y de no incorporarse o no tener tanta altura, pues un poco al estilo de Pedro Porro con Lamine Yamal, pues creo que Rafinha puede ahí sí que encontrar una mejor versión. Y luego además en el segundo partido tienes a Cuña, que ya es como eh, de lo que ha ido cambiando Ancelotti, a, la mejor versión que podamos ver a expensas de que a ver qué pasa con la lesión de Rafinha Ujú. y si entra Endrick en esa banda derecha o entra Luis O Enrique Ryan. o Ryan, claro, claro. Que creo que son tres perfiles diferentes porque Luis Enrique creo que es mucho más fino en cuanto a cambios de dirección, encarador, que creo que Ryan también es ese perfil que además te puede jugar de 9 mucho más potente, mucho más finalizador, mucho más con entre ceja y ceja la portería. Y luego Ujú. Endrick, que puede tanto estirar, o sea, lo podemos ver como el más completo. Pero claro, con esa duda creo que hay muchas incógnitas y falta de talento en Brasil para poder ejercer ese juego, ¿no? Y por eso creo que está en un segundo escalón, am, aunque, bueno, o sea, como pasa a Francia o pasa, o sea, la pareja de centrales Marquinhos, Gabriel, pues es de las mejores del torneo. Y con Inglaterra, eh, mira, no he puesto este tuit, pero creo que últimamente estoy relacionando bastantes conceptos que no sean del fútbol, sino con otras cosas. Ujú. Ah, creo que los torneos o sea, los campeonatos de liga vemos a máquinas, en cuanto a la eficiencia del equipo, engranajes funcionar de manera muy perfecta o muy automatizada, muy robótica, porque tienes ese tiempo y ese trabajo, ¿no? Pero en los torneos cortos eh, es mucho más importante, aunque siempre son importantes los jugadores, pero mucho más la calidad diferencial de los jugadores, ¿no? Y creo que Inglaterra eh, no ha tenido ese jugador am, porque no tienes esa cultura y tampoco creo que esté capacitada como para que este año, por ejemplo, que sí podría dar ese paso de ver una revolución, pero como por tradición histórica no es una sociedad revolucionaria en el sentido de cambiar una cosa y poner una nueva, ¿no? Es más de reformas, ¿no? Pues creo que haya perdido un poco la oportunidad de llevar a los Wharton, a los Alex Scott, a estos jugadores de turno. Pero dentro de esa Sí. idea y de enfrentarse a una sección europea, que creo que es muy importante en esa primera jornada y que te juegue como te jugó Croacia, ver a Harry Kane ser el líder de esta selección, pues bueno, es una reforma, pero no es una revolución. No sé si me sigues también. Y Sí, sí, si, te entiendo. y si A ver, entonces, sí. la ventaja que tiene el jugador inglés, dicho por gente que ha trabajado con ellos, es que tú al jugador de otro país le dices tírate al río y te dice por qué me tengo que tirar. Ujú. El jugador inglés le dices que se tire, se tira y una vez ya se ha empapado te pregunta que a ver por qué le has dicho que se tire. O sea, en ese sentido tienen esa predisposición a, Sí, ¿no? Y eso siempre ayuda a construir cosas, en cierto modo, con un mejor proceso, ¿no? O digamos que, por ejemplo, el Leeds de Bielsa es un ejemplo, ¿no? Llega un tío que les dice que hagan algo que no se adapta tantísimo a lo que a lo que venían estando acostumbrados y el rendimiento que dieron está ahí. Pues Inglaterra yo creo que lo que hace es coherente con los jugadores que lleva. ujú, Porque es cierto que podía haber hecho lo que dices tú, haber apostado por un fútbol distinto con ese tipo de perfiles que has nombrado, pero al final Tuchel dice, vale, yo voy a llevar a estos jugadores y con esto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale? Pues tengo un delantero que se descuelga muy bien, que ya lo hacía en el Tottenham, que era él descolgaba, Son sí, corría. Tengo ese jugador que me puede ayudar ahí y que luego tiene la capacidad de tener, o sea, que puede hacer eso sin perder presencia en el área. ujú, Y tengo extremos que atacando a la profundidad son verdaderos aviones, aunque a mí Madueque no me termina de ujú, gustar mucho.
y que luego además tengo un jugador que es Bellingham que puede también a partir de esos espacios que quedan libres, pues tener profundidad, tener llegada a área y no tener que o sea, puede ser más un delantero que un centrocampista y Kane puede ser más un centrocampista que un delantero. Y Sí. por ahí suplo e intento ser vertiginoso. ¿Qué pasa? Que luego te encuentras eh, equipos que te plantean bloques defensivos como el de Ghana Mm, y se te complica todo porque ahí ya no hay, te niegan, de hecho para mí no es para nada casualidad que Ghana defendiese a la altura que lo hizo, para negarle esa posibilidad a Inglaterra de que Harry Kane se descuelgue, o sea, entendiendo un poco desde el, tú descuélgate si quieres Harry Kane, que no va a haber espacio sí, con tu para... movimiento generado para que, no, para que tus compañeros corran. Entonces, a ver cómo lo hacéis para desde lo posicional generar, y ahí a Inglaterra le costó. ¿Qué pasa? Que cuando lleguemos a eliminatorias, Ujú. mientras duren los 0-0, yo creo que equipos de nivel le van a plantear partidos a Inglaterra en los que esos espacios van a aparecer y que ahí va a tener sus oportunidades para llegar, digamos, a rondas avanzadas. Sí. Ya no te sé decir si a una final o incluso ganar. Ahí es lo que iba a decir y lo que has dicho tú muy bien, de que yo lo iba a relacionar un poco con el hecho de superar niveles en un juego de estos de pantallas, ¿no? O de Sí, sí. plataformas, que eh, tienes a 10 vamos a decir, 10 líderes que tienes que derrotar, ¿no? Y por lo que sea, a ti el tercero se te da bien y a mí el tercero me cuesta horrores, ¿no? Pero Mm, es el hecho de pasar al siguiente nivel, igual el siguiente nivel, por la idiosincrasia de cómo juego o de la manera que es la que quiero jugar con Kane, se me amolda mejor y de ahí puedo encontrar realmente pues, una mejor versión y por tanto más facilidades, ¿no? Para encarar la portería. Pero creo que coincidimos en ese hecho de que cuando se enfrente, vas a ver, a selecciones europeas y con este estilo de juego, que es diferente al de Southgate, le acerca más que lo que en el último lustro, am, que también es una paradoja porque Southgate casi les iba a ganar dos Eurocopas, llegar a las semifinales de un Mundial y con ese estilo de juego, ¿no? Pero bueno, creo que coincidimos en esta visión. Y por último, Alemania, que, claro, si Alemania tuviese a Lamine Yamal, pues, pues sería, eh, no sé si tan candidata porque no tiene un Pedri, ¿no? Pero sería rozando ese top 3 que hemos comentado, ¿no? Pero ujú, claro, tiene a Sané y tiene el problema del lateral derecho, que ya no está Cross, entonces, claro, tener a Kimmich en el lateral derecho y tener a Wirtz en el otro lado es como, y Musiala por ahí pululando por el medio, es como tener alejadas una de las dos mejores bazas que tienes, ¿no? En cuanto ujú. a jugar frente a equipos que se te pueden cerrar o atacar un 4-4-2 de Argentina, por ejemplo, ¿no? Ah, entonces, lo comentaba en la primera jornada, y creo que se ve también en la segunda, de que, claro, en una selección juegas con los que tienes. No puedes, bueno, a no ser que sea esto baloncesto y puedas nacionalizar a alguien. eh, Mm. y entonces puedes hacer algo de trampas, pero en el fútbol no suele ser lo habitual. No hay Lorenzo Browns. Eso es. Entonces, bueno, no sé si llegará, la época, pero de momento no. Entonces, claro, tienes a Leroy Sané como tu jugador de amplitud y para que Kimmich juegue en el lateral derecho pueda verse su mejor versión, tenías que relacionarlo, pero no siendo él el que da el último pase, sino el que organiza a los Ujú, jugadores que da el último pase. Entonces, tiene un problema de perfiles de jugadores, aparte de calidad o momentos de forma, porque si Musiala es el Musiala ágil, que también flota sobre el campo, es un jugador espectacular, pero ah, si no está a su nivel, claro, y no teniendo un extremo derecho definitorio, pues las opciones de Alemania bajan, ¿no? Entonces, viendo en Mecha, que me ha sorprendido muchísimo,
por el nivel que tiene, además, que puede sostener el equipo en esa segunda parte contra Costa, bueno, ese partido contra Costa de Marfil, que pueda correr hacia atrás también y pueda ser en esa rest defense, en esa defensa de vigilancias, Ujú. te pueda sostener y creo que deshacerte de Pavlovic, que no me termina de convencer. Y ahí sí que ver la entrada del delante, un DAF, ¿no? Se llama, el Sí, delantero suplente, vamos a ver si es titular, y ver a un Havertz cayendo más a banda derecha, con Musiala también en esa zona y dejando a Virts Brown, creo que se están relacionando bien, ese es el lateral izquierdo y Virts. Eh, Creo que es una candidata segundo escalón, te diría, y no sé cómo eres tú y si me compras, bueno, estos ajustes un poco desde casa que se ven, porque por lo que parece Sané va a ser inamovible. es un equipo que requiere estar comiéndote la cabeza durante muchas horas para ver cómo ajustas todo Ujú. por el tema de los perfiles que has explicado tú muy bien. Porque claro, en un mundo ideal donde todo de un poco igual, claro, ¿qué harías? Pues un DAF, que es un delantero que más allá del gol te está dando cosas, le metes de 9 y bajas a Havertz a donde está jugando Leroy Sané Sí. y equilibras un poco todo. Ahí, o sea, intentas equilibrar un poco todo. ¿Cuál es el tema? Claro, que ahí tienes a Kimmich como lateral y Kimmich como lateral nunca te va a dar amplitud. Entonces, una de dos, o Kimmich le sitúas dentro de la estructura dentro y encuentras otro jugador que te dé la amplitud, o que sea dos jugadores que se van alternando entre quién es el que pisa fuera y quién es el que va dentro, o, o cómo lo haces, porque es que o buscas otro lateral derecho, o sea, Sí. no y le Sí. metes aquí de medio centro, o sea, es el juego de perfiles que tiene que hacer un poco Alemania. Yo creo que el principal problema que tiene, derivado seguramente de esto, es la estructura. Ujú. A mí las estructuras de 3-1 me dan pánico. Me dan pánico porque creo que estás hiper expuesto a una pérdida. Y entiendo que Nagelsmann lo que busca es, oye, tantos jugadores míos hay en la línea defensiva del rival como defensas. Por lo tanto, en presión tras pérdida vamos a estar igualados. Bueno, pues, lo entiendo, no lo comparto. A mí me parece que estar en 3-1-6 lo que hace es que en el momento que tú tienes una pérdida sea muy fácil correr por fuera con ventaja o Sí. por lo menos que el rival se estire. Ya no te digo que te ataque con peligro, sino que se estire, que ya consiga que pasar de que le estás embotellando a conseguir haber respirado. Y eso, claro, yo creo que te limita mucho, sobre todo ante selecciones. Tú imagínate la mini Nico, si Nico llega a una condición óptima, pudiendo transitar a esos costados del Mm. 3-1-6 de Alemania, ¿no? Ahí puede haber, vamos, pueden sacar ahí petróleo. Entonces creo que es eso el ajuste principal que tú tienes que hacer en una selección como, o que deberías intentar hacer y desde casa, por supuesto, como has dicho bien tú, en una selección como Alemania. Ujú. Otra Y- cosa que podría ser, y cierro, sí. que tú consigas hacer un poco Argentina, entre comillas, ¿no? O sea, Havertz, Musiala, Birch en mecha y pon Kimmich o Amiri Ujú. juntándose por dentro. Claro, sin el pie de Slotterbeck para encontrarles, pero Claro, llevarlo a eso. claro, porque Slotterberg, eh, otro jugador bueno, que tuvo que ser sustituido por Rudiger. Claro, sí, imagínate que Slotterberg sería titular en ese lateral izquierdo, o sea, en ese central izquierdo. Ujú, Creo que Nagelsmann, no sé si busca esa relación, pero creo que no sé, por su cabeza podría pasar eso que has dicho tú, de querer juntar la calidad, porque la tiene Alemania, aunque es justa, porque no tiene un banquillo, porque el tema no está entrando tampoco y no tiene un banquillo muy, pues bueno, pues como lo puede tener España, ¿no? ujú. O Francia. Am, entonces, siendo Slotterberg titular en el central izquierdo, ¿no verías a un Rudiger haciendo de falso lateral, eh, siendo obviamente muy bajo, y a un Kimmich en esa posición de cross que te pueda ajustar también y hacer de nexo y también de encontrar si quieres jugar con Sané o seguir queriendo jugar con Sané o un Havertz en esa amplitud? ¿Lo verías Sí, así o no sé? sí, 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 o sea, totalmente. O sea, buscar ese central lateral y devolver a Kimmich al centro. Y quizás Sí.
sacrificar la amplitud en la banda derecha, entendiendo que si un DAF te juegue de 9, pues igual tienes que exigirle que te estire un poco hacia Sí, esa zona, ¿sabes? Un poco lo que sí, decíamos sí, sí. antes, ¿no? Que comentabas tú de el lateral rival no sabe a quién marcar porque no tiene marca, y tú lo que haces es que sea o bien Havertz desde posición de media punta o bien Musiala desde posición de media punta en mecha incorporándose desde más atrás o Undaf desde la punta, el que más que estando en la amplitud, lleguen a la amplitud con desmarques en diagonal a la espalda de ese Ujú, central lateral, o sea, en ese intervalo central lateral, mejor dicho. Entonces sí, o sea, es un ajuste que evidentemente yo probaría. Lo que pasa es que, claro, esto luego ya. igual tú, y esto es algo que yo entiendo que si no estás en el día a día de un equipo desde fuera es difícil que lo pienses. Claro, igual Nagelsmann los entrenamientos cuando ha ido construyendo esta Alemania, él ve que es la manera en la que los jugadores están más cómodos así. Ujú, Aunque el equipo, o sea, que es más que el equipo está un poco en esa evolución de ir creciendo y que el juego todavía no está, eh, y él ve que puede llegar a jugar bien así. Lo que a mí me parece evidente es que un DAF desde el 9 le da una serie de cosas que al equipo le sientan bien. sí. Y que Havertz, teniendo ese jugador por delante y partiendo un poco más atrás, quizás su impacto lo puede ver amplificado. Entonces, a mí, el quitar esa amplitud en derecha, sacrificarla y tener más unos 3 medias puntas por dentro, Mm. lo vería algo interesante. O sea, me gustaría verlo. Que luego igual sale y es un desastre, ¿eh? Pero que lo probase, ¿sabes? Es un buen puzzle, Alemania, por eso, en cuanto Sí, sí. a descodificar, ¿no? Y ya para finalizar, y aunque sea la jornada 2, bueno, te lo he comentado antes fuera de cámaras, como se diría, que creo que estás en una evolución analítica del fútbol, en la que yo también me siento identificado, ¿no? Y creo Ujú, que es por leer bastante, ¿no? Por leer algo que está fuera de tu, de tu día a día, ¿no? Habitual o un poco más fuera de lo que pensabas. Y no sé si es cierto o no, o si estás en ello y si lo podrías explicar en cuanto a cómo te ha cambiado o cómo quizás sales de una caverna de Platón, ¿no? ujú. En la que se podría estar. A ver si soy capaz. A ver, yo creo que primero no tiene más misterio que es que cuando al final estás todo el día viendo, Sí. porque al final en el día a día tú vas al entrenamiento, estás viendo fútbol, llegas a casa, analizas el rival, estás viendo fútbol, abres Twitter, hay 50 analistas que lees o gente que hace trabajos que están muy bien Ujú, y que le estás viendo. Y luego también, pues en la radio te van poniendo diferentes equipos, entonces vas viendo que si el claro. Racing de José Alberto, al Getafe de Bordalás, por coger dos ejemplos que así la gente puede identificar como completamente diferentes, ¿no? Ujú, Entonces, quizás yo cometí el error, por ejemplo, en la temporada 23-24, de darle un excesivo peso a entrenadores y ahora he entendido que el juego es de futbolistas. Que esto parece de perogrullo, ya. pero, pero luego te vas dando cuenta. Yo, por ejemplo, era muy crítico con Xavi porque pensaba que Xavi no le había dado ni estructura ofensiva ni defensiva al Barça. Y luego ves que también era un tema de qué perfiles escogía, cómo se relacionaban esos perfiles, etc, etc, etc. Entonces, un poco por explicar esto, es pasar de una visión como muy rígida a entender que el fútbol, o sea, por ejemplo, de que si te sacan de estructuras que son simétricas, tú en un primer momento, claro, todo lo que se aleje de una estructura simétrica te vuela la cabeza, Te choca. porque Sí. ¿qué pasa aquí? O sea, esto no puede estar bien. Y en cambio ahora entiendes que el fútbol es eso, el fútbol es, por resumirlo mucho, juntar a los jugadores, o mejor dicho, dar a los jugadores los roles que les hagan sentirse más cómodos, que permitan sacar el fútbol que llevan dentro y que potencien las relaciones con otros. ¿A partir de qué sistema? Absolutamente irrelevante. O sea, el sistema es la foto que ves al inicio y luego cambia. Ujú, Entonces entenderlo desde ahí y luego entenderlo también desde, y para mí esto es una visión personal, desde qué espacios son los que existen en el campo y cómo se deben de ocupar para hacer daño al rival. ujú, O sea, por ejemplo, el puzzle que te hacía de España, ¿no? Si tú sacas el primer día Ferran y Gavi, bueno, pues darles las funciones. Ferran que pise área desde izquierda y que sea más un segundo punta, y Gavi que sea un
jugador con movilidad para poder permitir que los espacios por fuera los ataquen los laterales, ¿no? ujú, Igual en otra época yo te habría dicho que no, que estaba bien porque Gavi viene de dentro, desde izquierda, y Lamine y Ferran en el uno para uno te genera. ujú. Ahora, eso es, pues en lo que en un primer momento te habría defendido, ahora era terrorismo futbolístico. Pero- O sea, no sé si me he explicado sí, sí, exactamente, porque sí, no me he sí. parado nunca a hacer esta reflexión que me has pedido, pero creo que es un poco así. Em, yo por no esté entendido, porque y ya has dicho una palabra que es error, ¿no? De asumir el Mm, error. Y que seguramente irías 2 o 3 años atrás a lo que escribías, o lo que escribía yo, y dirías, cambiarías muchas cosas y dirías que estás equivocado, ¿no? sí, Porque sí, la seguro. perspectiva que tenías era muy diferente a lo que estás escribiendo ahora o cómo puedes interpretarlo ahora, ¿no? Quizás Ujú. en un modo, no sé si no es menos descriptivo, pero con menos control de lo que pasa. No sé si me sigues. Em, Sí, 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 sí. con O menos sea, control. que Sí, tú podrías pensar antes que todo estaba como prefijado y que sí, si por ir al ejemplo más fácil, que si un jugador, por ejemplo, si Kane venía a recibir como un mediocentro, era sí, porque se lo habían pedido y no porque a él le salía ir a ocupar ese espacio. por ejemplo. O a McKennie que se va donde le da la gana, o a Thiago Almada, o a Eso este, es, este eso es. tipo de. Que es que está todo, como diría Luis Enrique, robotizado, ¿no? Eso es, eso Eh, es. y claro, ahora lo ves y primero, no sé si te pasa que tienes más dudas, o puedes tener más dudas porque es algo más incontrolable, Sí, sí, totalmente. lo que ves y lo que puedes escribir en un tuit o decir ahora en público. O... Pero eso también, No, no, sí, sí, es así. O sea, me ha pasado con equipos. Por ponerte un ejemplo, el Mérida de Fran Beltrán sí, tiene momentos con la pelota que no hay estructura, que claro. son jugadores que se juntan y se asocian en torno al balón y de dudar, de decir, esto, ¿qué estoy viendo? Y darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final entiendes que tú lo que tienes que comunicar, en este caso al entrenador, no es volverte loco, es decirle, Claro. mira, hay tramos en los que ellos se juntan por dentro, juntan jugadores, combinan y aceleran. Ujú, ujú, Y es tan sencillo como eso. También porque puedo ayudar en esto, que yo tengo la suerte de que en el día a día estoy todo el rato discutiendo ideas con gente de fútbol, ¿sabes? Porque al sí, final te preguntan, ¿cómo harías tú esto? Y tú dices, yo lo haría así, y viene un tercero y te dice, pero ten en cuenta que tú para lo que dices esto pasa y tal, entonces tú tienes que reformular y darle una vuelta y estás como constantemente desafiándote y pensando, sí. ¿sabes? Y no tienes la sensación, tú que encima lo vives en el día a día, de que te acerca mucho más a la persona humana, que es el jugador, de lo que lo podrías haber hecho antes. Sí, sí, O- seguro, seguro. Y sobre todo, mira, esto se explica muy bien con este ejemplo que te voy a contar. Yo, el primer año que estuve con el Baracaldo en Segunda Federación, Ujú, claro, yo venía de un tercera regional, que si alguien que no es sí, de País Vasco nos escucha, si tú quedas último en tercera regional, no bajas. No hay nada más abajo que eso. Entonces, claro, el nivel de los jugadores, no te hablo técnico, te hablo de entendimiento del juego era muy limitado. Entonces tenías que dárselo todo masticado, todo. Pero todo es todo, ¿eh? mm, Y incluso una presión a pares, que fíjate que tampoco tiene mucho más misterio que controlar distancias intermedias. Entonces, claro, pasar de eso a gente que ya tiene un mayor entendimiento, como son futbolistas de segunda federación, claro, ahí te cuesta, porque no se lo tienes que dar todo masticado. Ese jugador ya tiene un entendimiento del juego más alto. Entonces me pasaba que yo les decía, oye, ¿y este pase por qué no lo habéis dado? Y claro, y me pasó esto mm, como anécdota, volviendo de un partido ya en primera federación, que estaba viendo una jugada una y otra vez, porque yo creía que había una opción de pase y la estaba viendo con nuestro central. Y le decía, joder, ¿este pase tú no lo ves? Estábamos hablando, bueno, tal, y llegó el portero y me dice, pero tú estás fumado, que ese pase que estás diciendo no entra en la vida. ya, Claro, y te pones a pensar, y entonces tú entiendes que tú no tienes que decirle al futbolista que dé ese pase, sino que tienes que intentar entender qué es lo que él ve, qué es lo que él percibe en el campo. Y el ejemplo que te iba a poner. Un central, por ejemplo, que sale en conducción con el balón y que tú desde fuera estás viendo que tiene un intermedio alejado, que si alguien que está escuchando esto no lo entiende, es como una diagonal a un jugador que está por dentro, ¿no? En vez de la diagonal al jugador que está en la banda, pues ujú, una diagonal a un jugador que está por dentro.
y tú tienes desde arriba la percepción de que ese pase está. ¿Por qué? Porque él cuando conduce tiene tiempo, tiene espacio y ese compañero está libre. Entonces ahora, o sea, el Ander de hace 2 años habría ido y le habría dicho: Da este intermedio alejado". El mensaje habría sido: "Dalo o Sí. búscalo". El de ahora es, tú en el con descanso, cuando hablas con el jugador, con este central en concreto, tú cuando tienes el balón, ¿cuánto tiempo crees que tienes? Y él te dice: "Jo, es que la apretada yo la siento que me viene muy rápido". Y tú le dices: "Vale". Desde fuera, que sepas que la sensación es que tienes más tiempo del que crees Sí. y que el intermedio alejado estará, para que lo valores. O sea, fíjate cómo cambia el mensaje de busca a ¿cuánto tiempo crees que tienes? Valora esto que desde arriba parece que lo tienes. O, al delantero, vete todo el rato al segundo palo que defienden muy mal. No, no, es cuando tú llegas a zona de remate, mira segundo palo, que puede haber cosas. Ujú, ujú. Y si imagínate, volviendo al ejemplo de central, te dice: "No, mira, es que yo no este pase que me dices no lo veo". Yo ahí mi máxima hora es no discuto. O Claro. sea, le digo: "No lo ves, no lo ves". No. Yo creo que lo tienes, pero si no lo ves, no te vuelvas loco. Sí, 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 sí. Y que tú desde fuera tampoco puedes entender cómo se ve dentro del estadio eh, con la presión, con todo, ¿no? Y eso que Ujú. decías de que parece central, el tiempo parece que pasa por dos cuando tiene el balón, de que te va a venir como vemos ahora las cosas, a por 1,5 por 2 el jugador rival y luego seguramente Messi lo verá a por 0,5. Totalmente. Y claro, para él será todo súper, súper, pues como cuando tienes la sensación de que estás relajado, ¿no? Y se le iluminan muchas vías de pase en ese mismo tiempo de un segundo, que para uno es un segundo y para otro es 0,5 y para otro es 2, ¿no? Joder, tú habrás visto el vídeo de lo que sería la primera persona de Olise en la asistencia a Mbappé. No, no lo he visto. Ah, pues hay un vídeo que es, Sí, como no sé si con inteligencia artificial o con una animación, que lo que hacen es te sitúan como si tú fueras Olise sí. cuando le da el pase a Mbappé en el gol, que es un pase que solo ves, que es como si estuvieras viendo lo que él veía en el momento, Ujú. y solo se ven defensas. Ya, No ya. se ve, ni siquiera a Mbappé se le intuye haciendo el desmarque por detrás. Entonces, claro, yo entiendo que esto para la gente que ve fútbol desde fuera es difícil entenderlo, o sea, exige un trabajo. Es que el fútbol se ve muy diferente desde arriba, o sea, desde la tele que desde el campo, o desde arriba en un campo que Sí, en un sí, estadio que desde el propio césped. sí, sí. Y que luego el jugador las cosas las percibe de un modo, o sea, por ejemplo, el vídeo muchas veces engaña en cuanto a distancias, aunque tengas una toma que a nivel de análisis es brutal. Ujú. Porque tú puedes pensar que, por ejemplo, que en una situación en la que Laporte divide con balón, Sí. tiene un tiempo de la leche para meterle un pase por dentro a Pedri, por ejemplo, Ujú. o a Dani Olmo. Pero claro, luego en el campo, si tú te pones a mirarlo bien, dices, igual no tiene tanta distancia con respecto a la presión, igual Sí, tú lo que crees es que tiene más de lo que en realidad tiene. O un ejemplo de un centrocampista que dices, joder, es que nunca llega a segundas jugadas a ganarlas. ya. Y cuando le dices es que ellos te comentan, no, es que a mí el rival me atrae y cuando quiero llegar a la segunda jugada me pilla muy lejos porque me están todo el rato obligando a que yo vaya. Ujú. Claro, entonces tú dices, ahí va, pues esto, pues le dices, pues intenta un poco gestionar las distancias intermedias mejor. Claro, esa lectura defensiva que comentaba de, Eso es, de eso es. Tyler Adams hace ya un rato y que ese pase, por ejemplo, del central que decías, dáselo, claro, pero no es lo mismo dáselo a Ferran en ese primer control, a Lamine Yamal o a Pedri, Claro, claro. en cuanto a eso también, ¿no? Ni Y tampoco lo que les tienes que explicar. O sea, hay una entrevista con Robert Moreno que le explica cómo era cuando trabajaba de analista en el Barça de Luis Enrique y estaban Iniesta, sí. Messi y compañía. Y él decía que el único él le comentaba a los jugadores, "Oye, ¿cómo os puedo ayudar?". Y los jugadores le decían, Iniesta, por ejemplo, le decía, solo necesito que me digas dónde están los espacios. Ujú. El rival defiende, por ejemplo, que lo pusiste tú en Twitter muy bien explicado, están defendiendo 5-3-2. Sí, ¿Dónde están los espacios? Pues a los costados de la línea de tres, sí, sí. de esos tres centrocampistas. Él ya identifica dónde están y Claro. puedes ayudarle en su trabajo, ¿no? Que luego lo desarrollen, ¿no?
o sea, tú como, o sea, al final los que rodean a los jugadores, que eso también es otro tema que he ido aprendiendo, es facilitador. Sí. O sea, el que entienda el fútbol como tú lo que haces es buscar, imagínate, un rival que defiende muy mal el punto de penalti cuando tú ganas línea de fondo. Y tú buscas eso y lo encuentras y lo trabajas y para así decir, yo detecté que este equipo tiene este problema y ganamos porque metimos un gol así. ¿Sabes? No es eso, es tú detectas es que el rival puede tener Sí. ese problema. Se lo dices al entrenador. El entrenador orienta una tarea de centros y remates para que el jugador entienda que debe llegar a esa zona o que en esa zona puede haber premio y luego, pues, casualidad en el partido puede salir o puede no salir. Ujú, ujú. Sí, que ahí, o sea, ya se nos estamos alargando un poco de más, pero podría ser las acciones a balón parado, que ahí sí Mm. que puedes tener más coreografía Sí, lo saques de y puerta. eso es, más automatismos, más propios de una liga que de un torneo corto de selecciones, ¿no? Sí, el torneo corto de selecciones al final suele ser más formar un grupo. Ujú, ujú. O Sí, sea, por sí. eso muchas veces está el debate de quién tiene que ir, los que mejor están o los que, por ejemplo, en el Mundial de Brasil, ¿no? Que fueron Xavi, Diego Costa, Xavi que había tenido un mal año, Diego Costa que no encajaba, vamos, de Ujú, ningún modo en el modelo de España. Pues igual ese Mundial tendrían que haber ido Coque, que había ganado la Liga y había hecho final de Champions con Atlético de Madrid. Tenía que haber ido pues David Villa de 9 sí, por detrás de Fernando Torres. O sea, que estoy diciendo, estoy aquí sí, lanzando sí, ideas, no digo que tenía que haber sido así. Entonces, al final, entiendo que el trabajo de un seleccionador es formar un grupo en el tiempo que tienes de torneo a torneo. Hacer que ese grupo esté cohesionado, que tenga un modelo de juego que les ayude a los jugadores a entender, o sea, algo a lo que agarrarse, claro. ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí ir creciendo a partir de las decisiones que tú puedas ir dando, o sea, a partir de lo que tú puedas ir ayudando al equipo. Y sobre todo ayuda que esa selección tenga una identidad muy marcada futbolísticamente que ya lo comentaba también Iraola, que cuando jugaba en Atleti era una cosa y cuando llegaba a la selección era otra, ¿no? Porque Ujú, unas cosas que le hace ganar después de ganar a España ese 2008, 2010, 2012 es que a partir de ahora se va a jugar así. O sea, y ya sabes cómo vas a llegar a la sección y con matices, ¿no? Porque ahora tienes un jugador ujú. como Lamine Yamal y Nico Williams, pero vas a jugar así. Argentina, además de jugar así, tiene algo por qué jugar que es más una figura espiritual que para mí es Messi, ¿no? Entonces, Sí, Brasil, con la penta, ¿no? Pentacampeona del sí, mundo, sí, correcto. pues cuando vas a la partida de Brasil, está llena de chavales, chavalas jugando al fútbol playa. Fútbol. Ujú. Entonces, claro, teniendo esas identidades, es mucho más fácil luego hacer la mezcla y los perfiles de jugadores. Sí, un ejemplo que tú conoces bien y que a un externo al fútbol le puede volar la cabeza es Laporte. Ujú. Laporte ha hecho un año flojo con el Athletic, pero claro, tú eres Luis de la Fuente y es el central que tú has tenido siempre, al que tú le has dado los balones. Bueno, no vamos a hablar así de topicazos que se usan en otros sitios. Es un jugador al que tú le has transmitido confianza desde el minuto uno, que fue tu central titular en la Eurocopa, que siempre que has podido, siempre que ha estado en disposición tú le has transmitido esa confianza, que tu modelo de juego lo entiende, que encaja muy bien en tu modelo de juego y puede pasar de hacer un año malo como ha tenido en el Athletic en una idea de fútbol con unos compañeros y en un entorno Sí, determinado a en tu idea, en tu modelo de juego, en un entorno concreto con compañeros y en un grupo diferente, pues dar un buen rendimiento en la Eurocopa. Eso puede pasar. Y puede pasar de haber acabado la liga en mayo mal a de repente en junio estar jugando bien la Eurocopa. y que el jugador, por la temporada que ha sido en Atleti, va a ir feliz a la concentración de la selección española, pues porque Ujú. se va a encontrar en un entorno, después de haber tenido una temporada muy sufrida, un entorno más agradable que por el contexto que ha sido la temporada en Atleti, pues lo puede encontrar en la selección española, ¿no? Y por toda Sí, la sí. confianza bueno, y por todo lo que le has comentado, ¿no? Por buscar el ejemplo contrario, ¿no? Amrabat, tú recuerdas que en el Mundial del 22 la Sí, gente iba loquísima con él. sí, Pues Víctor Horta decía que Amrabat era un jugador que estaba jugando muy bien, en un modelo de juego muy concreto que le iba muy sí, bien, en un
entorno que Ajá. había una, puedes llamarlo espiritualidad si quieres, o Sí, como, sí, sí. pero había una Marruecos muy identificada como marroquíes que estaban viendo que podían hacer algo grande y que eso a todos les llevaba al flow, ¿no? Volviendo al inicio, y que claro, eso replicarlo en un club iba a ser muy complicado. Ya. Y que por eso era engañaba mucho, y había que tener mucho cuidado con firmar a Kelan Rabat pensando que iba a ser el nuevo pivote que te ibas a sacar de la manga, porque iba a pasar a ser de repente de la nada buenísimo. Y parece ser que no iba mal tirada esta reflexión, porque Ujú. la carrera, pues ahí está. Ujú. Pues nada, Ander, no te voy a robar más tiempo. Espero que se haya todo grabado todo bien. Lo voy a publicar a ver si cuanto antes lo tenga de que empiece esta jornada 3. Te escuchamos en la COPE, ¿no? Que sigues Correcto. narrando los mundiales. En el Baraka te veremos y también por Twitter. Nada, muchas gracias a ti por la invitación, siempre es un placer pasarse por aquí y nada, pues cuando quieras repetimos. Nada, Ander, un placer. Muchas gracias.